Que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré,
su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque mi amor por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí, le seguiré, le seguiré. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? Aleluya. Es por su amor, porque me amó primero, le seguiré a Él, le adoraré, le alabaré por siempre. Aleluya. Eres digno, digno de alabanza, Rey. No hay nadie como tú, Jesús. No hay como tú, mi Rey. Te alabaré, aleluya. Siempre te alabaré, Señor. Aleluya, porque me amaste primero, Señor. Recibe la gloria y la alabanza, Rey. Solo te daré la gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Nos sentimos honrados, Rey, con tu amor, con tu presencia. Nos honra, Señor, aleluya, nuestros corazones. Qué bueno que en este tiempo, Señor, podemos correr a ti, que eres esa roca inamovible, ese refugio, Señor, al que podemos ir. Eres nuestro dulce refugio, aleluya. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, eres mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, eres mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, eres mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Aleluya. De tu
tu unción fresca, Señor, la que nos renueva cada mañana. Eres tú mi refugio, Jesús. Eres tú mi refugio, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo. Vengo a reposar en Él. Puedo reposar en ti, Señor Jesús. Jesús. Aleluya. Hay gratitud en nuestro corazón, Señor. Queremos expresártelo cantando, por ser tú ese refugio, por ser tú nuestro Dios en este tiempo, por esa paz que nos inunda, por esa unción que cada día podemos buscar en el Rey. Gracias. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido de todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido de todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Aleluya. Porque es más que palabras y más que una canción. Sentía al Espíritu Santo compartir a la iglesia que en esta semana que empieza, o mañana o pasado, que podamos, por amor, hacer algo para el Señor. Quizás sea obediencia, quizás sea sujeción, que sea amar a alguien, quizás un gesto, un mandado a alguien. Lo que el Señor ponga en tu corazón, que podamos obedecer, iglesia. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, en este día. Le damos gracias a Dios por un día más de vida. Y bueno, ahora vamos a orar por los diezmos y ofrendas.
en agradecimiento al Señor por todo lo que Él nos da. Amén. Señor que estás en los cielos, vamos delante de tu presencia, Señor, para agradecerte, Señor, por todo lo que tú nos das día a día, Señor. Te pido que bendigas estos diezmos y estas ofrendas que te entregamos a ti, que es una pequeña parte de todo lo que nos das, Padre amado, porque tú eres nuestro proveedor. Te lo agradecemos, Padre Celestial. Te pido que bendigas la vida de mis hermanos, que bendigas el trabajo de mis hermanos, Señor, y al que no lo tenga, Señor, provéele de ellos, Señor. Te doy gracias y sabemos, Señor, que cuando nosotros ofrendamos a ti, Señor, lo hacemos para tu reino, Señor, para ayudar también a los necesitados y para el crecimiento de tu obra. Te doy gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias que podemos compartir con nuestros hermanos, Señor, este día de la Santa Cena, Señor. Como dice tu palabra en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno me oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Amén. Gracias, amado. Gracias, Espíritu Santo. Ahora compartimos este pedacito de pan en conmemoración tuya, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Como así, tu sangre, Señor, que en esta copa la diste entre todos tus discípulos, compartimos con todos nuestros hermanos. Amén. En tu nombre, Jesús, te damos gracias y te bendecimos. Amén. Gracias, Señor. Muy buenas tardes, aleluya. ¿Cómo está tu vasija? ¿Está llena? ¿Cuántas vasijas hay en tu vida? ¿Están llenas? Siguiendo con la línea del mensaje del día miércoles, la importancia de tener la vasija llena, las vasijas llenas en nuestra vida. Quiero compartir un texto puntualmente ahora con ustedes. Varios textos vamos a compartir. Pero hay uno que está en el libro de Amós, el profeta, y dice en el capítulo 3, en el versículo 7, dice lo siguiente. Lea conmigo. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y en el versículo 3, en el versículo anterior, dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, revelará el secreto a sus siervos los profetas. Ya se lo decía el Señor a Amós y Amós se lo decía al pueblo. Le revelaba sus secretos a sus siervos con minúscula, a sus siervos los profetas. ¿Por qué digo siervo con minúscula? De paso lo aclaro. Muchas veces se malentiende, se malinterpreta algunas cosas. Algunos les dan tantas órdenes a Dios que parece que Dios fuera su siervo. Parece que Dios fuera su empleado. Por eso hay que tener cuidado a veces con algunas declaraciones que se hacen. Por ejemplo, cuando alguno dice, te ordeno, Señor, haz tal cosa. Yo lo he escuchado. O cuando uno dice, decreto en el nombre del Señor tal cosa.
Yo explicaba días pasados a alguna persona, algún hermano, el único que decreta lo que va a hacer es Dios. Nosotros no podemos decretar nada. Dios decretaba cuando hacía la creación. Dios decretaba, ordenaba cuando algo quiere hacerlo. Pero nosotros no podemos hacer nada si el Señor no lo hace. Y Dios, muchas veces lo hemos dicho, es soberano y hace como quiere. Por eso hay que tener mucho cuidado con declaraciones que se hacen cuando alguno dice el Señor sana, santifica y prospera. El Señor prospera si Él quiere. El Señor sana si Él quiere. Días pasados leía en un libro con una tendencia determinada, donde decía que Dios sana a todos. Y lo sabemos perfectamente que Él sana si Él así lo entiende. ¿Cuánto se puede condenar a hermanos que por años sufren de aflicciones o de dolores y han clamado al Señor, y la iglesia ha clamado y ha orado y hemos ayunado y ellos mismos lo han hecho y siguen aún con esa tendencia? Sin ir más lejos, bíblicamente hablando, Pablo le dijo al Señor, le pedía por aquella aflicción que él tenía, y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántos misterios? Pero esto se llama soberanía de Dios. Por eso cuando uno afirma determinadas cosas, tiene que tener cuidado, porque podemos estar tirando una mochila, una bolsa de arena muy grande sobre los hombros de hermanos que están esperando esa sanidad y no llega, y en algunos casos llegará y en otros casos no llegará y hasta partirán con el Señor por eso que están viviendo. Se dan cuenta que es muy delicado. Pero en este caso Dios le habla al profeta Amós y le dice que no hará nada el Señor sin que lo revele a sus siervos, los profetas. Sí hay algo que el Señor cumplirá en algún momento y que ninguno de nosotros lo sabremos, y es cuando Él venga a buscar a su iglesia. Porque las Escrituras dicen que nadie sabe ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá a buscar a su iglesia. Por eso dice el Señor, cuando alguno lo anuncie por allí, diga, miren, está en tal lugar, viene tal... No le crean, no hay que creerle. Son en ese caso los falsos apóstoles, los falsos profetas del que habla las Sagradas Escrituras. Pero siguiendo con la línea del mensaje del miércoles, cuando Dios le dice al profeta que el Señor revelará, no hará nada el Señor sin que lo sepan sus profetas, habla de profetas con vasijas llenas, habla de profetas con muchas vasijas, no con vestigios de aceite, sino con vasijas llenas. Por eso también les leí el versículo anterior que dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Habla el Señor de esta relación con la creación. Quiere andar juntos con nosotros y estar de acuerdo. Pero para estar de acuerdo con Dios, tengo que tener las vasijas llenas. Es eso lo que me da esa comunión con el Señor y es lo que mantiene mi vida en marcha, como un vehículo en marcha. Tiene combustible, funciona. Se quedó sin combustible, no funciona.
funciona. Así de sencillo. Hay muchos ejemplos en las Escrituras. Yo voy a compartir ahora un par con ustedes. En el libro de Jueces nosotros encontramos uno de los jueces, uno de los gobernadores, que fue Débora. Débora fue una mujer que era profetisa y ella estaba al frente de la nación, estaba al frente de ellos, y cada vez que el pueblo se rebelaba contra Dios, venían catástrofes. Dios tomaba distancia del pueblo. Cuando tomaba distancia de la nación, los enemigos abordaban a los hebreos y los hebreos la pasaban muy mal. El enemigo les destruía la cosecha, les robaba los animales, trabajaban en vano el pueblo. Cuando Débora está gobernando, Dios habla a través de Débora y Dios le dice que lo va a liberar del enemigo. Débora habla con Barak. Barak era muy cercano a Débora. Y Canaán era quien atacaba a los hebreos. Y dentro del ejército había el jefe máximo, se llamaba Sísara. Era un hombre muy malvado, era un hombre muy aguerrido, era un hombre de guerra, estaba acostumbrado. ¿Saben? Débora manda cartas, luego lo vamos a leer en un ratito en el capítulo 5, a cada una de las tribus para que vengan a la guerra. La estaban pasando muy mal. En las tribus había gente, espiritualmente hablando, que algunas tribus tenían la vasija llena de aceite y otras no tanto. Unos estaban muy comprometidos y otros no tanto. No les llegaba, aparte de esas tribus, el mensaje que Dios estaba dando. Ahora bien, comienza a prevalecer Israel sobre Canaán y Sísara comienza a huir. Huye y se mete en una casa de una mujer que se llamaba Jael. Y Jael lo recibe, se acuesta, estaba muy cansado Sísara, y Jael le da muerte a ese jefe del ejército de Canaán, que era un hombre poderosísimo. Y se cumple lo que Dios le había dicho a Débora, que iba a morir en manos de otra persona, pero que no era justamente en manos de Barak, colaborador estrecho de Débora. Ahora, miren lo que dice el capítulo 5 de Jueces, donde relata esta historia para hacer énfasis en lo que les vengo diciendo. Capítulo 5, versículo 1. Acompáñenme. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Dice, por haberse ofrecido voluntariamente. Algunos se ofrecieron voluntariamente, otros no fueron a la guerra. Y el ofrecerse voluntariamente tiene relación con discernir que lo que estaba diciendo Débora provenía de Dios. Y si provenía de Dios, había que hacerlo. Qué curioso que esto tiene relación, que los que se ofrecieron voluntariamente, sus vasijas estaban llenas. Los otros no. Tenían impregnado el aceite en la vasija. Y dice en el versículo 14, de Efraín vinieron los radicales en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando.
Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños entre las familias de Rubén? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a Ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Miren qué detalle cuando Débora, en ese cántico de gratitud a Dios porque le había dado la victoria sobre Canaán, comienza a mencionar las tribus que expusieron su vida a la muerte y las tribus que no fueron. Pero lo que más me llama la atención es la tribu de Rubén. Dice, en la tribu de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón, pero se quedaron, no fueron a la guerra. Otros se quedaron cuidando las naves, no quisieron perder lo que tenían. Y otros, como Zabulón, pusieron en peligro su propia vida y fueron a la guerra. Estos extremos me llaman la atención. Los de Rubén planificaron cómo había que ir a la guerra, pero no fueron. Dijeron todo lo que había que hacer, pero no fueron. Tremendo. Por lo menos los de Galaad se quedaron, dijeron no nos vamos. Pero los de Rubén fue patético. Los de Rubén dijeron hay que hacer esto, hay que hacer aquello, vamos a ir, los vamos a destrozar. Pero cuando tenían que salir, no fueron. En cambio, los de Zabulón expusieron su vida a la muerte. Esto tiene tanta relación con nosotros. Piénselo seriamente. Tenemos un montón de resoluciones en el corazón, pero no las hacemos. Tengo que tener una vida comprometida con el Señor, pero no lo hago. Tengo que tener una vida devocional con el Señor, pero no lo hago. Tengo de ahora en más, me voy a comprometer con el Señor, voy a ser fiel con mi tiempo, con mi economía, con mi vida, pero no lo hago. Grandes resoluciones de corazón. Pero también están nosotros, los de Zabulón, que no opinaban mucho, no decían mucho, pero estaban comprometidos hasta la médula. Y Dios con ellos le dio la victoria a Débora y Barak, a Israel sobre Canaán. Y aquel Sísara, aquel jefe valiente del ejército de Canaán, murió en manos de una mujer. Vasijas llenas, vasijas vacías, o con poquito aceite. Ahora, esto también pasaba en el Nuevo Testamento. Hay ejemplos que demuestran que había vasijas vacías, vasijas impregnadas con un poquito de aceite. Acuérdense cuando Jesús estaba con los discípulos y entre ellos discutían a ver quién iba a ser el mayor entre ellos. Y el Señor tiene que decirle, escúchame, el mayor entre ustedes va a ser el que sirva a los demás, el que le lave los pies a los demás. El Señor tomó una palangana, tomó la toalla y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Este será el mayor, dice. Imagínense el Señor encontrándose con gente así. Qué difícil habrá sido. Sin embargo, no desmayó nunca, sino que Él siguió insistiendo y creyendo que eso era necesario. Pero el mismo Pedro, que estaba con el resto de los discípulos y estaba viendo a ver quién iba a ser el mayor, quién era el que iba a mandar,
Es el mismo que cuando el Señor les preguntó a todos y les dijo, ¿y ustedes quiénes creen que yo soy? Y Él le dijo, tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Le estaba diciendo que era Dios. Y Jesús les dijo, no se lo digan a nadie, porque eso se los había revelado el Padre en ese momento. Para que Dios te revele algo así, vasijas llenas de aceite. Encontramos a un Pedro y a los discípulos vacíos totalmente, estaban en la etapa de formación y de preparación, y en ese momento sus vasijas llenas de aceite. Pero yo les voy a demostrar que aún bíblicamente esto hay que mantenerlo en el tiempo, como se dice habitualmente en el mundo de los negocios, la performance tiene que ser muy alta. La vara tiene que ser alta. Miren, en Hechos de los Apóstoles, cuando desciende el Espíritu Santo sobre ellos y las vasijas estaban tan llenas de aceite, Pedro tuvo una de las predicaciones más cortas de la historia, porque si uno lee el capítulo 2, 3 y está la conversión de esas 3.000 almas, esa predicación debe haber durado mucho, 2 minutos. Y se convirtieron 3.000 personas. Pero ¿qué pasaba? La vasija de Pedro estaba totalmente llena de aceite. Y no lo digo por las 3.000 conversiones en sí mismo, sino porque habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Luego se convierte en otros 5.000, y no lo digo por los 5.000, sino porque la vasija de Pedro estaba totalmente llena. Sin embargo, síganme el hilo, en Gálatas capítulo 2, unos años después, Pedro está con los gentiles teniendo comunión con ellos, y como vienen los enviados de Jacobo, Pedro se retraía de estar con los gentiles. Entonces Pablo le llama la atención y lo reta y le dice que estaba actuando como un hipócrita, porque mientras no venían los judíos él estaba con los gentiles, pero cuando venían los judíos ya no quería estar con los gentiles, no quería ni juntarse. Y Pedro le llama la atención y le dice que actúa como un hipócrita y que aún Bernabé cayó en esta simulación de Pedro. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Muy sencillo, era un Pedro con la vasija llena de aceite, pero cuando tiene que tomar una decisión importante, cuando estaba con los gentiles, porque el Evangelio había llegado a ellos y él había sido la puerta para predicar a los gentiles, que era la posibilidad que cuando venían los de Jacob unía a todos ellos como un nexo. Su vasija evidentemente ahí estaba vacía. Quiere decir que lo de nuestras vasijas y el aceite de nuestra vasija, hermano, debe estar, como usaba esa palabra, en una performance muy elevada. Muy elevada. ¿Para qué? Para que pueda fluir esto que viene del Espíritu Santo. No hará de nosotros, que también es importante decirlo, no hará de nosotros personas que no cometeremos errores, que vamos a ser perfectos, que vamos a ser, la palabra es infalible. No vamos a ser infalible. No hay ningún ser humano infalible. Solo Dios. Pero lo que te da la posibilidad es de poder mantener la vasija llena para que pueda fluir el Señor. Para que pueda fluir de tal manera que pueda revelarnos su secreto. Y a uno le revelará un secreto y a otros le revelará otro secreto. De acuerdo a los planes que el Señor
tiene. Algunos le dirán sencillamente, ves a aquella persona que está allí, anda a hablarle del Señor, anda a hablarle de mí. Y uno tiene que obedecerle. Si es sensible al Espíritu Santo. Si te dice que le des un vaso de agua, se lo darás. Y si te dice que no le des un vaso de agua, no se lo darás. Hay algo que el Señor nos dice, que muchas veces nos dirá, hacelo, y otra vez te dirá, no lo hagas. Pero eso te lo da una vasija llena de aceite. Por lo tanto, yo les daba a ustedes distintos ejemplos del apóstol Pedro puntualmente, o de Pablo podría dar, o de tantos otros, que aún cuando veamos que nuestra vasija solo está impregnada de aceite, que hay poquito, pues siempre hay tiempo de rescatar vasijas hasta de abajo de la cama y buscar a Dios para que nuestra vasija sea llena. Nunca es tarde. Mientras hay vida, mientras respiramos, mientras estamos con vida, siempre nuestra vasija puede estar llena de aceite. Puedo estar hasta con una enfermedad, con dolores interminables, por tiempo, y mi vasija llena de aceite. Puedo estar hasta postrado en cama por una cuestión de enfermedad, por una cuestión de años, por miles de alternativas, y puedo tener la vasija llena de aceite. Y puedo estar de pie, puedo demostrar que tengo vida, que tengo salud, y puedo tener la vasija vacía. O puedo tener la vasija llena. Todas las alternativas. Lo importante para mí es saber que nunca es tarde para volver al Señor. Ojalá les quede grabado. A mí se me grabó muchísimo lo del libro de Jueces, lo de la tribu de Rubén, porque hubo otros que también no fueron, pero lo de Rubén, Débora se explaya un poquito más, porque ella dice, hubo grandes resoluciones, pero no hicieron lo que tenía que hacer. Que esto nos sirva a nosotros. No para decir, a partir de ahora, a partir de mañana voy a hacer, como cuando uno quiere comenzar una dieta, ¿vio? A partir del lunes comienzo la dieta. Es día viernes, el sábado se come todo, el domingo se come todo. El lunes comienzo, y el lunes me dio una fiaca. El lunes voy a empezar a correr. Y el lunes no pude empezar a correr, el lunes no empezó la dieta. Es así. En lo espiritual ocurre exactamente lo mismo. Y somos nosotros los que tenemos que poner ese límite. Es decir, hasta acá. Hasta acá. Hay tantos ejemplos bíblicos para dar. Hablaba con un hermano estos días, justamente cuando, ¿se acuerdan cuando Dios lo llama a Moisés y estaba con Jetro, en la tierra de Jetro, y estaba con su mujer, y había tenido 2 hijos Moisés, y Dios le habla, dice que vaya a rescatar al pueblo, que Dios lo enviaba a rescatar a los judíos de mano de los egipcios. Le da la orden, anda, y Moisés toma valentía y va. Y va con Séfora, su mujer, y va con los 2 nenes. Y mientras va, Dios le hablaba a Moisés que parecía que tenía las vasijas llenas de aceite. Tenía propósitos con él. Sin embargo, cuando van en camino, Dios le sale al encuentro para matarlos, dice las Escrituras. Porque Moisés no había circuncidado a sus hijos. Tenía las vasijas con aceite, pero no había podido obedecer a lo que Dios le había mandado, que era un mandato, que los hijos de Dios debían
sus hijos debían ser circuncidados al 8º día. Se había olvidado, y lo digo entre comillas, Moisés, de circuncidarlo. Y el ángel le sale al encuentro para matarlo. Y Séfora toma una piedra y corta el prepucio de sus 2 hijos y le arroja los prepucios a Moisés a sus pies y le dice: me eres un marido de sangre. Claro, cuando Séfora vio que estaba en apremios la propia vida de Moisés, se acordó de circuncidar a sus hijos. Había tenido la vasija llena, pero no muy llena. Se había olvidado de algo fundamental, la circuncisión. Que lo aclaro, eso era el Antiguo Testamento. Hermanos, que nadie te diga que hay que circuncidarse, no. Hay un movimiento judaizante, cristiano judaizante, que quiere revocar determinadas cosas, afirmar determinados conceptos como este de la circuncisión, y nosotros no tenemos que ser circuncidados, de ninguna manera. Nuestra circuncisión es de corazón. Nuestra marca cortada está acá, en el corazón, dice el apóstol Pablo. Nuestra circuncisión es acá, es acá. Pero para no irme de tema, la vasija de Moisés, ¿qué le pasó? ¿Por qué no había circuncidado a sus hijos? A saber, lo dilató para adelante. Como cuando nosotros dilatamos algo para adelante. No, lo dilato, no, yo sé, Señor, en esto, pero a partir del mes que viene, Señor, no voy a fallar. Va a ser tremendo. Y en un momento que el Señor por ahí nos sale al encuentro, que no nos salga al encuentro. Que mejor tengamos las vasijas llenas de aceite. Y volviendo al tema principal y al versículo principal, para que Él nos revele sus secretos. Y sabe, a veces cuando uno toca temas así como estos, uno dice: uy, si el Señor me va a usar en gran manera. El Señor que te use en lo más sencillo, hermano. Qué lindo cuando el Señor puede susurrarnos al oído y decirnos lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer. Qué lindo, qué bueno, que Él nos use, pero para eso nuestras vasijas llenas de aceite. Porque si la vasija está impregnada nada más de aceite, no es que el Señor nos va a hablar. Corremos el riesgo de divagar. Corremos el riesgo de hacer cosas que Dios no nos pidió. Corremos el riesgo de estar haciendo cualquier otra cosa menos la voluntad de Dios. Como cuando uno tiene fiebre y divaga. ¿Vieron que divaga? Y tiene sueños, tiene pesadillas, claro, tiene 40 de fiebre. Está divagando. Bueno, que no nos pase esto. Lo importante es tener la vasija, como decía también el día miércoles, muy llena de aceite. Y si no lo está, recordá que nunca es tarde. El apóstol Pedro nos lo demostró. Era el mismo Pedro que había hecho tantas cosas y ahora estaba cometiendo un error. Esto nos identifica a todos nosotros. A todos nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Que nuestra vasija permanezca llena. Es una performance alta. Que la vara esté alta. No pongamos la vara bajita. Pongamos la vara bien alta, lo más alta posible, para que seamos llenos del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.
nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra